Les vamos dando las bienvenidas a las personas que han sido admitidas. Ahí vemos que ingresó Federico, el doctor Vergalló. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias al Colegio Público, al Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Haddad, que hoy lamentablemente no puede estar desde el inicio. Probablemente se se incorpore con posterioridad. Pero, digamos, queremos agradecer fundamentalmente digamos, a la dedicación que le han puesto la doctora Gabriela Sacone y Florencia Cortés. Mi nombre es Susana Corinti, yo soy vicedirectora del instituto, y quiero destacar esto porque en tema de tributos ambientales, uno nunca advierte cómo la materia tributaria está tan instalada en un montón de lugares, y en aquellos en donde no está, la propuesta precisamente sea de instalarla porque esta materia, digamos, las colegas lo van a explicar bien y el fiscal lo mismo, pueden fomentar o desalentar ciertas actividades que benefician o perjudican a la población. Como les dije, bueno, ustedes ya saben, el tema es tributos ambientales. El colegio convocó a dos miembros, que es la doctora Viviana Sacone, Gabriela Sacone y la doctora Florencia Cortés, y ellas se han entusiasmado mucho con el tema, han hecho una investigación bastante intensa, y les voy a presentar el currículum de ambas para que vean con quiénes estamos en la charla de hoy. La doctora Gabriela Sacone es abogada egresada de la UBA, es abogada, socia fundadora del estudio Defensa Jurídica y Tributaria, tiene especialización en Derecho Tributario para abogados de la UBA, es profesora de Finanzas Públicas y de Derecho Tributario en la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Matanza, es diplomada en Políticas para el Desarrollo Sostenible en el Mar, esto es un título obtenido en la Universidad Austral, tiene un posgrado en actualización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional del Litoral. eh, ha realizado un aporte al proyecto Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de La Matanza, es miembro activo del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Doctora Gabriela, espero en lo esencial no haberme olvidado de nada. La doctora Florencia Cortés es abogada egresada de la UBA con orientación en Derecho Tributario. Es asesora del Ministerio de Economía de la Nación, es docente por concurso público de oposición y antecedentes de la materia de Derecho Constitucional Tributario de la UBA, es miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados y es autora de artículos de contenido tributario. También vamos a presentar al doctor Carlos Fel Rolero Santurián, que es abogado con orientación en Derecho Penal de la UBA, es especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, es magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentino, es magíster en Derecho Administrativo, en Administración de Justicia de la Universidad Unitelma Sapienza de Roma, de Italia, y actualmente está a cargo de la Unidad Fiscal de Derecho Ambiental y de Lucha contra el Maltrato Animal, que es una de las pocas, digamos, de las pocas fiscalías que tienen esta materia tan específica y este derecho tan nuevo, en donde advertimos que el eje del derecho
deja de ser el ser humano como lo venimos conociendo históricamente, y el ser humano integra otros bienes que tenemos, que estamos llamados a proteger. Doctora Gabriela Sacone, le damos la palabra para que haga la presentación de cómo va a ser esta charla de hoy, y aclaramos que, como van a ver en el chat, las preguntas, por favor, por chat, que serán respondidas al final de la charla de hoy. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, muy bienvenidos, muchísimas gracias, estoy muy feliz por esta oportunidad, le agradezco profundamente a la doctora Susana Corinti, que ya desde el año pasado nos escuchó con esta propuesta, agradezco también al doctor Jorge Abad, al colegio por esta oportunidad, a todos nuestros compañeros del Instituto de Derecho Tributario, los que están presentes, los que van a escuchar seguramente, a mis colegas que hoy están en la exposición, la doctora Cortés, el doctor Santurián, que me acompañan y que preparamos juntos esta exposición con la intención de hacer conocer un poco más la temática y derribar algunos mitos, ¿no?, que tenemos nosotros como en la profesión, en la sociedad. Ahora vamos a contar un poquito. Y también quiero agradecerle mucho el tiempo de cada uno de ustedes por haber estado acá, estar presente, por asistir, porque el tiempo de cada uno es muy valioso, y doy muchas gracias a todos aquellos que también van a dedicar el tiempo, que no pueden estar o no pudieron estar en este momento, pero que quizás vean la grabación en otro momento. Así que gracias por el tiempo de cada uno. La intención, junto cuando el tema, con la doctora Susana Corinti, ya desde el año pasado que lo veníamos charlando, con el doctor Abad, con todos los miembros del Instituto del Derecho Tributario, es tratar de derivar algunos mitos y, como bien dijo Susana, cómo está relacionado todo. Hoy por hoy, o sea, algunos consideraban, o mucho tiempo se pensó, que el derecho ambiental, el derecho social es diferente al derecho económico o los principios tributarios. La realidad es que para que hoy por hoy se están viviendo situaciones o hechos reales, el cambio climático, independientemente de la ideología o creencia que tenga cada uno, pero hay hechos reales que nos pueden afectar a todos, en principio nosotros como en la profesión. Por ejemplo, vamos a ir a casos concretos. Nos puede llegar a pasar que aquellos colegas que defendemos a empresas nos puedan tocar algún tipo de impuesto o de tributo que está llamado ecológico y en realidad es un impuesto con fines recaudatorios. Eso, de hecho, ahí ahora vamos, con el transcurso del tiempo, que yo voy a tratar de explicar las diferencias entre uno y el otro, las características, vamos a tratar de entender y poder diferenciar cuándo corresponde uno o el otro. Puede pasar algún colega que quizás le toque algún tema de derecho, que tenga que realizar un amparo por salud, por agrotóxicos, que es absolutamente contaminante. Sin ir más lejos, en Campana, la semana pasada, la Corte levantó una cautelar que habían interpuesto los productores ante una prohibición de la ordenanza fiscal de los agrotóxicos. Y la Corte ya levantó la cautelar. Entonces, nos pueden, como abogados, tocar algún tema relacionado con el derecho ambiental. O en derecho de familia, ya está probado por estudios científicos que está relacionado el maltrato y la crueldad animal con la violencia familiar. Inclusive UNICEF ya ha realizado estudios en donde relacionan los dos temas. Por eso inclusive hay muchos abogados de familia. Yo no hago familia, pero sí a derecho animal, y conozco muchos colegas que ponen, la verdad es que la pelean, ponen el cuerpo, como dice la doctora Susana, que le ponen el pecho y ven la relación entre el derecho de violencia familiar con el maltrato animal, que generalmente comienza con la parte más débil. ¿Y por qué está relacionado el derecho animal, el maltrato, la crueldad con el derecho ambiental?
porque uno de los bienes que vamos a ver a continuación protegidos es la conservación de la biodiversidad. Y justamente el doctor Santurián, que es fiscal de UFEMA, la unidad especializada en Derecho Ambiental y lucha contra la crueldad, nos va a mostrar que él le pone el pecho día a día cómo combate de situaciones que, bueno, voy a dejar paso a él cuando lo va a comentar con lujo de detalles, ¿no? O sea, casos reales y concretos. Y también la doctora Cortés, que participó en el fallo Mendoza, un fallo que es esclarecedor y nos va a ilustrar de su experiencia, inclusive la importancia de la contaminación, ¿no? Si bien no se avanzó como se quiso, pero como era antes del fallo, va a mostrar algunas fotografías y cómo es ahora. La realidad es que hoy por hoy, con las nuevas políticas que vienen a nivel mundial, hoy por ejemplo, inclusive también si sos abogado en derecho comercial y estás asesorando a una pyme o una empresa o un emprendedor, hoy, por ejemplo, si ese emprendimiento, ese emprendedor o esa pyme o esa empresa quiere exportar, hoy hay resoluciones en donde no se permiten productos en donde hayan sido realizados o producidos en lugares de deforestación, por ejemplo, ¿sí? Que es una nueva normativa de la Unión Europea. Entonces, en realidad, la nueva visión y política que hoy viene es, ya no va más esa pelea blanco y negro, hay que unir, armonizar todas las ramas del derecho, tratar de buscar coincidencia no solamente del derecho, sino también otros oficios, por ejemplo, sociólogos, veterinarios, médicos, especialistas en cada rama y profesión, y tratar de coordinar y lograr una armonización. Los tributos ambientales, en realidad, lo que viene es acompañar a toda la normativa que está presente en protección del derecho ambiental y en derecho animal, y en aquellos proyectos que hoy están en discusión en el Congreso. La doctora Cortés nos va a hablar cómo la visión fue cambiando, por ejemplo, y se están ampliando más que nada en energías renovables. Y yo les voy a comentar un dato. La semana pasada, por ejemplo, un proyecto que acá se está discutiendo en el Congreso, que son los delitos ambientales, ya salió en Chile en la semana pasada. Y la tributación ambiental lo que puede hacer es acompañar al resto de las normativas de protección y conservación, tanto en derecho ambiental y en derecho animal. Entonces, si me permiten, y si me dan autorización, yo les voy con las filminas, vamos a empezar a derribar algunos mitos que están instalados en la sociedad y que hoy por hoy la nueva visión que viene es una visión holística, integral, en donde es ampliar más el panorama. O sea, hay teorías, digamos, como en todo el derecho, hay teorías clásicas y teorías modernas, pero acá ya estamos hablando de hechos reales, hechos concretos, ¿sí? Así que, ¿y cómo nos afectan todos? Si me dan permiso, yo ya empiezo a compartir. Ahora. Bueno, ahí. Inclusive les cuento más, por ejemplo, algo que charlamos en la reunión de instituto que está relacionado con el tema del agua. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que acá en realidad es una problemática que es en todo el país, pero por ejemplo, lo que vivimos acá nos damos cuenta de la importancia del agua como recurso para nuestra salud, para nuestra higiene, cuando se corta la luz. Sin embargo, hay lugares en donde se están realizando actividades de extracción en donde realmente está afectando a las zonas aledañas, a la economía, a las actividades, fundamentalmente a las personas que viven cerca. Ahí ven bien, ven,
¿Me pueden decir, por favor, si ven? No. No, no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? Bueno, a ver, vamos a intentarlo de alguna otra manera. Pasan las mejores familias. ¿Cómo va ahí? No, todavía no se ve. A ver. Yo lo tengo abierto, tengo que ir a ventana. Mira, Recuerde, tiene que ir a abajo presentar dice ahora, ¿eh? compartir pantalla. Fíjate que dice, si vos tocas los 3 puntitos del margen derecho, dice compartir pantalla. A ver si ahí está en la primera. eh, En el icono que es un cuadrado con una flechita para arriba, Doc, Sí, claro. se dice presentar ahora. gestión. A pantalla completa. No, no, ahí tenés 3 puntitos debajo de todo. Y Sí, ahí apretá y te va a abrir una pantallita y ahí te aparece en la primera línea compartir pantalla y ahí incluís lo que querés incorporar, digamos. Bueno, y si no te diría que empieces a ahí, hablar. No, eh, no. A ver, Marcelo, y yo recién lo probamos. Eso fue lo más Bueno, pero yo te diría una cosa, Gabriela, abrir imagen. seguí avanzando con la charla y vas probando mientras tanto, porque así respetamos los horarios y Bueno, empecé a explicar la filmina directamente y vamos avanzando. El doctor Rolero ya está en el Zoom también. Y Marcelo Castro Giovanni está pidiendo la palabra. Pasa, Marcelo, que estamos medios, no sé lo que diga la bueno, gente del colegio, pero qué lástima, porque lo había preparado bueno, y se vio, recién sí, se vio. pero Bueno, fíjate si podés empezar a hablar y vas intentando, ¿sí? Para que no distraernos de la charla, por favor. bueno, está, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Capaz que hablando surge en algún momento, si no, bueno, todo es perfecto, todo pasa por algo, no hay problema. Voy a empezar a hablar, voy siguiendo en la línea de las filminas y voy a tratar de empezar a derivar algunos de los mitos, ¿sí? Que estábamos hablando. Uno de los mitos está relacionado que cuando se toca estos temas, dice, pero ¿por qué hay que pagar un impuesto o por tantos impuestos que tenemos que pagar? ¿Y por qué tenemos que pagar más impuestos y encima para proteger a la naturaleza y a los animales si hay otras normas que también están en protección o regulan la protección de los animales y de la naturaleza? Cuando hablamos y nos referimos a tributación ambiental, lo que tenemos que tener presente que no nos estamos refiriendo únicamente al concepto de impuesto o de tributo, si bien el tributo es un recurso público que utiliza el Estado para solventar los gastos, para cubrir las necesidades públicas. En el caso de cuando nos referimos a tributación ambiental, también nos referimos a otros instrumentos fiscales, como subvenciones, subsidios, desgravaciones, exenciones, incentivos, que, como les decía hace un ratito, es todo una armonización de normas, ¿sí? Y si bien también tenemos que considerar que en el caso del tributo ambiental propiamente dicho, en realidad lo correcto sería no pagar,
si las cosas se están haciendo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad, por eso estamos hablando de una visión holística o integral, porque en realidad la tributación ambiental vendría a ser un complemento de otras ramas de derecho, de otras normas de protección, ¿sí? En principio no se trataría de pagar impuestos, porque la finalidad de los tributos ambientales es una finalidad que es fiscal, es una finalidad ecológica, ¿sí? Por supuesto, va a depender de cómo está configurada la estructura del tributo. El hecho imponible, que es el hecho que genera la circunstancia o la actividad que genera esa obligación de pago, no fines recaudatorios. Nosotros, cuando vamos adelantando un poquito más, les voy a explicar la diferencia entre un impuesto que tenga únicamente fin recaudatorio o que en realidad son los impuestos financieros de los impuestos ecológicos, ¿sí? La finalidad de estos impuestos tributarios es la protección y la conservación de la biodiversidad y la protección de los ambientes. Que si en realidad la estructura y el diseño está bien realizado, el fin recaudatorio sería secundario. Lo correcto sería que no se aplique, ¿sí? Si no se aplica, significa que se está protegiendo en verdad al medio ambiente y a la naturaleza. No sé si me voy explicando bien. Pero para poder determinar ese hecho imponible, qué es lo que estamos protegiendo, tenemos que poder determinar cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en los tributos ambientales, en principio, va a ser el derecho a un ambiente sano y el deber que tenemos. No solamente es un derecho, sino también es un deber de poder conservarlo. Esto surge en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y a su vez hay numerosas leyes, hay tratados, hay compromisos del Estado en los objetivos de desarrollo sostenible y hay muchísima legislación, tanto a nivel ambiental y también en el caso de los animales no humanos, la comunidad científica ya se expidió para aquellos que no hacen derecho animal, y les comento que ya está establecido en los informes científicos que los animales, por eso se los llama animales no humanos, son seres sintientes que sienten el dolor y el placer. Y ya la jurisprudencia hay muchísimos casos, el doctor Rolero también ha participado como impulsor, y bueno, nos puede contar también, nos va a dar detalles, básicamente en esto que ya es una verdad, ¿sí? Y por supuesto, dentro del derecho ambiental está del bien jurídico protegido, de la conservación de la biodiversidad. La legitimación actualmente, como les decía, se fue cambiando todo. Antes, el bien jurídico protegido se sostenía que era únicamente para el Estado. Ahora, con la reforma de la Constitución, la legitimación también lo tiene el defensor del pueblo, las ONG con un interés colectivo o aquella persona afectada con un interés difuso, ¿sí? Y el ambiente no puede ser lesionado, no puede ser restringido, no puede ser amenazado. La tributación ambiental, lo que trata, y por eso es que yo les decía, en principio no debería cobrarse, o sea, en realidad es un efecto secundario, la recaudación, es porque la finalidad y el propósito de los tributos ambientales es primero prevenir, luego restituir y en última opción es reparar, ¿sí? ¿Qué derechos se garantizan? Bueno, como abogados, algo le comenté, nos puede pasar situaciones en donde tengamos que defender temas de dignidad, de vivir en un ambiente sano, saludable, pero bueno, hoy más que nada, la semana pasada salió un informe científico sobre un aviso a la humanidad en donde sostenían que de persistir con este modelo económico donde está diferenciado Boca River, economía versus ambiente, que ya no va más, ya hay avisos en donde los científicos están alertando por los efectos del cambio climático que
de persistir, les decía, con este modelo económico, va a haber grandes destrucciones que ya sí están existiendo en el ecosistema a nivel salud, el deterioro laboral, por supuesto, y pobreza extrema y hambre. Por eso es que los derechos también que están involucrados es el derecho a salud, el derecho a la vida, el derecho al bienestar, también el derecho de trabajar dignamente y ¿por qué también está relacionado con la tributación ambiental? Porque yo les hablaba que la tributación es un todo en concreto y los mismos científicos recomiendan, por ejemplo, eliminar el subsidio al carbono, ¿sí? Y algo de eso nos va a comentar de hablar del efecto climático la doctora Florencia Cortés. Otro de los derechos a garantizar que estamos dando espalda es al mar y fundamentalmente el tema de la soberanía en el mar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la pesca ilegal, no reglamentada, no declarada, con los buques extranjeros del Villa Vicente Sur? Con lo cual también se podría utilizar tranquilamente la tributación ambiental en un todo, con los instrumentos fiscales y demás. ¿Cuál es la diferencia entre tributos ambientales y los tributos financieros? Ambos son coactivos. Lo que cambian son las finalidades. Por un lado tenemos los impuestos financieros, que lo que se intenta es distribuir el costo de los bienes y servicios públicos relacionados con los fines del Estado, se toma en cuenta la capacidad contributiva y provocan efectos económicos. ¿Qué diferencia hay con los tributos ambientales? El tributo ambiental lo que intenta es influir en las decisiones y comportamientos de los sujetos, ¿sí? Lo que se trata es de gravar aquellas actividades que dañan el ambiente, como la contaminación o sobreexplotación de recursos, o que ponen en peligro la conservación de la biodiversidad. Y la recaudación vendría a ser un efecto secundario. Dentro de las nuevas políticas mundiales, en la actualidad los recursos del agua, aire, río, mar, suelo, ya no son más ilimitados, ¿sí? Como cuando empezaron a ver esto, lo de la tributación ambiental, hay varias teorías, una de las teorías es quien contamina paga, esto no es algo nuevo que salió ahora, esto ya viene implementándose hace muchísimos años. Lo cierto es que en la actualidad, de acuerdo a los informes científicos, lo que estamos viendo día a día, inclusive en el fin de semana, por ejemplo, lo que pasó en Acapulco, los incendios que no dan abasto en nuestro país inclusive, ya hay una realidad, o sea, los recursos ya no son más ilimitados como era antes. Entonces, para poder realizar una buena política de tributación ambiental, por eso decía que necesitamos unirnos todos, y todos los oficios y todas las profesiones, porque se necesita mucho rigor científico en primera instancia. Por ejemplo, la forma de moderar la utilización de los recursos, en la actualidad se utilizan 3 parámetros. Uno, reducir el nivel de actividad, por ejemplo, en caso de captura marina, en otro, reduciendo la tecnología, que precisen menos utilización de los recursos, por ejemplo, los autos eléctricos, que es lo que va a hablar la doctora Cortés, y, o trabajar el tema de la adecuación de las emisiones de carbono. La fijación de los límites, en primera instancia se toma en cuenta la información científica, ¿sí? Les decía, los últimos informes sostenían que había que quitar la subvención al carbono, que es el último informe 2023 de los científicos como aviso y alerta a la humanidad. Pero fíjense, ahora sí les voy a mostrar y les voy a comentar un caso concreto que pasó este mismo año en Chubut, en donde por un lado los científicos nos están alertando de que saquemos los subsidios al carbono, pero por el otro lado, por ejemplo, Chubut está grabando la energía renovable, cuando por ley, que es la ley 27191, sostiene que hasta el 2025 todo lo que es energía renovable no se puede grabar con ningún tributo, ni canon, ni derecho. Entonces, evidentemente, seguramente se habrán planteado la inconstitucionalidad, veremos qué es lo que resuelve la justicia, pero fíjense en la dicotomía, o sea, lo que es energía limpia, lo que es renovable, lo que es la transición, qué es lo que viene y que se está aplicando a nivel mundial, se está grabando por un impuesto que pareciera ser que sostienen que es ecológico, cuando en realidad es un fin recaudatorio, o sea, no tiene nada de ecológico, ¿sí?
Dentro de algunas características esenciales del tributo ecológico, que les voy a comentar ahora, muy a grandes rasgos, como para que se lo tengan presente en el momento de que les toque quizás defender algún caso, o bueno, como para que puedan discernir y ver si realmente lo que están pidiendo está relacionado con el derecho ambiental o eso con fines recaudatorios. Por ejemplo, una de las medidas que hay que tener en cuenta es la base imponible del tributo. O sea, dentro de la estructura hay varios elementos. Yo voy a mencionar 3 a grandes rasgos y no quiero ser muy técnica, voy a tratar de ser, no ser tan técnico. Uno, por ejemplo, está relacionado con el tema de base imponible. La base imponible en un tributo ecológico aceptado y que sea efectiva tiene que estar relacionada obligatoriamente con la finalidad del tributo, ¿sí? En los impuestos pichuvianos, que son aquellos con la teoría quien contamina paga, tiene que haber una íntima conexión entre la base imponible y los cambios de conducta, o los comportamientos de aquellas actividades que se quieran modificar, ¿sí? Que están perjudicando o hay sobreexplotación de recursos, o realizan contaminación, o dañan al ambiente. Hay otros enfoques que se utilizan para la base imponible que está relacionado con el doble dividendo en impuestos ambientales. O sea, que la función sea tanto ecológica fiscal o que genere empleo y sea también ecológica. Y hay otros tipos de enfoque que sean el interés ecológico. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es la cuantificación del tributo, o sea, qué es lo que debo pagar. Y otras de las características y diferencias que tienen fundamental para poder discernir cuándo es un tributo ecológico de cuándo es un tributo ambiental, está relacionado con la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la capacidad de pago que todos tenemos para poder solventar los gastos del Estado, para poder cumplir con las necesidades, ¿sí? Las funciones del Estado. En el caso de los tributos ambientales, esa capacidad contributiva es potencial, a diferencia de los impuestos financieros. ¿Por qué? Hay fallos de corte que inclusive consideran que el deber de contribuir está relacionado con el principio de solidaridad que está implícito en el Estado, ¿sí? Y se dan únicamente los impuestos no fiscales o los extrafiscales o ambientales o ecológicos, lo van a encontrar de diferente manera. ¿Por qué? Porque prescinden de manera inmediata del ingreso, ¿sí? O sea, no lo excluye, lo prescinde porque aquello que le da prioridad es el desarrollo, la protección, tanto de la familia, de la vivienda, de la salud. Yo había sacado una reflexión de la doctora García Vizcaíno, muy interesante sobre el tema de capacidad contributiva en impuesto ambiental, que la voy a leer textual. Ella sostiene que en cuanto a los tributos, analizar si un tributo responde o no al principio de capacidad contributiva, se exige prudencia, ya que actualmente el principio responde a la valoración política de una realidad económica, ¿sí? Se está refiriendo a los tributos fiscales, extrafiscales. Y aquello no puede pedir acerca de la conveniencia o eficacia económica o social del criterio legislativo. O sea, hay que tener en cuenta la realidad de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Volvemos a relacionar todos los casos que les vengo comentando y básicamente cuál fue el criterio legislativo al momento de definir el tributo, la estructura, el diseño del tributo en relación a la capacidad contributiva, que era lo más conveniente, ¿sí? Por último, la fiscalidad en el impuesto ambiental. Les vuelvo a repetir, esto no es algo nuevo, viene hace muchísimos años, los tributos ambientales, pero uno de los mayores problemas con respecto a la fiscalidad está relacionado con el control y la transparencia, ¿sí? Hay 2 tipos de fiscalidades. La fiscalidad, una es la correctiva, que es aquella que va a penalizar la conducta que castigan al ambiente, y está por el otro lado la fiscalidad retribuida, que lo es incentivar a realizar inversiones para perseverar el ambiente. Ambas
deben trabajar en forma unida, tanto la parte técnica como los productos limpios. Y en lo que hay muchos programas en donde inclusive se están aplicando en otros países, lo que más resultados da y mayor eficacia es la fiscalidad especializada, ¿sí? Cuando quien fiscaliza es una oficina especializada. Me quedan la diferencia entre tributos ecológicos, prohibitivos, pero antes de poder, y los bonos, que son bonos azules y bonos verdes, que son tipos de inversiones que se están utilizando hoy en día para poder realizar inversiones para fomentar actividades a favor del medio ambiente y también a favor de un océano y políticas oceánicas sustentables. Pero antes me gustaría darle lugar al doctor Rolero Santulián para que él, todo lo que vengo comentando de la importancia del bien jurídico protegido, pueda él explicar desde su experiencia, su gestión, que, bueno, la pelea día a día, doy fe, y bueno, que nos ilustre qué es lo que está pasando, la verdad de los hechos, ¿no? Así que, no sé si está por acá. Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por estar aquí presente y por aceptar nuestra invitación. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero agradecer a la doctora Sacone y a todas las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La verdad que para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes un poco de lo que estamos haciendo desde la UFEMA y contarles cómo se viene trabajando y cómo se viene desarrollando todo lo que empezamos hace un tiempo en lo que es el trabajo de la UFEMA. Vamos a ver si tengo más suerte que la doctora, a ver si logramos compartir, a ver. Ahí estamos. Tiene más experiencia, doctor. Ahí está. Perfecto. Ahí no sé si lo están viendo, la presentación. Bien. Bueno. ¿Qué es la UFEMA? La UFEMA es la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental y Lucha contra el Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se crea en el año 2016 y en el año 2020 se le da una nueva vinculación, digamos, se le da un nuevo carácter de todo lo que tiene que ver con las investigaciones, y es a partir de ese año, de agosto del año 2020, que yo me hago cargo, que me designa el fiscal general y yo quedo a cargo de la UFEMA, ¿no? A partir de ahí empieza toda la circunstancia que quiero tratar de transmitirles lo más concreto posible dentro del tiempo que tenemos para no extendernos demasiado, si es una cuestión bastante compleja, pero más o menos como para que tengan una idea, aquellos que quizás no están tan familiarizados con todo el tema del ambiente y maltrato animal, digamos, ¿no? La normativa general dentro de la que nos manejamos tiene que ver con un contexto de leyes nacionales, como ustedes pueden ver, dentro de todo lo que es las distintas variantes que hay a nivel de leyes nacionales, desde lo que es maltrato o crueldad animal hasta la conservación de la fauna, residuos peligrosos en el ámbito de la ciudad, y bueno, una de las últimas normativas que se sancionó, la 27330, que es la prohibición de carrera de perros, específicamente tendiente a lo que tiene que ver con la carrera de galgos, ¿no? Una de las últimas normativas que se sancionó al respecto. En el mismo sentido también, la ciudad tiene su normativa local, esto es el Código de Convivencia Urbana o el Código Contravencional, donde también regula una serie de contravenciones en todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente y la protección contra el maltrato animal. Y por otro lado también leyes locales, dentro de las que más relevantes pueden corroborarse, como bueno, el control de la población, la regulación de tenencia de los perros potencialmente peligrosos, bueno, el sacrificio, la producción de sacrificio de animales, el traslado de perros, bueno, distintas normativas que tiene que ver con
toda la temática. Y a su vez también cuestiones que tienen que ver con la materia ambiental dentro de la ciudad, ¿no? La ley 123 justamente es la que tiene mayor relevancia en tanto y en cuanto determina o establece la certificación respecto del impacto ambiental de todas las obras que se desarrollan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La 1854 es la ley que regula todo el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el ámbito de la ciudad, que es también muy importante y con mucho impacto en materia ambiental. Esta ley hay que tener en claro que fijaba determinados objetivos de cumplimiento, muchos de los cuales ya se tendrían que haber cumplido, y al no haberse cumplido, lo que se hizo fue prorrogar esos vencimientos y fijarles nuevas fechas hacia el futuro. Creo yo que este es uno de los grandes temas sobre los que vamos a seguir insistiendo y trabajando en lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, porque la ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes sabrán, es una gran generadora de residuos sólidos urbanos, y uno de los principales compromisos que adquirió la ciudad y que tiene que llevar adelante es la reducción fundamental, la reducción concreta de lo que es la emisión de los residuos sólidos urbanos, que en muchos casos son altamente contaminantes, ¿no? Bueno, los residuos patogénicos también, todo lo que tiene que ver con la regulación del arborado, las sustancias PCBs también que están en la ciudad de Buenos Aires, todo el control que eso tiene, y la ley de información ambiental, que también está vinculada con el Tratado de Escazú, que recientemente ha sido suscrito y tiene relevancia a nivel internacional. A su vez, también dentro del ámbito de la ciudad rigen lo que son las faltas, ¿no? Que también es otro régimen administrativo, si se quiere, sancionatorio, que está dentro de la normativa de la ciudad, dentro de lo que también estas quizás sean aquellas un poco más relevantes en lo que tiene que ver con la materia, teniendo en claro, sin ninguna duda, que a mi criterio, lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental es una de las circunstancias más relevantes en lo que hace a la materia, en tanto y en cuanto esto es un control específico de todas aquellas obras que se llevan adelante en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez también dentro de toda esta disparidad normativa, como ustedes habrán visto, recorrimos leyes nacionales, recorrimos leyes locales, recorrimos faltas de origen administrativo, y a su vez también tenemos ordenanzas que están vigentes en la ciudad de Buenos Aires, que, si ustedes tienen claro, las ordenanzas son aquella normativa que era emitida por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es previamente a la creación de la legislatura local, es decir, estamos hablando de organismos previos al año 1996, a partir de la modificación de la Constitución del año 1994 y la sanción de la Constitución local en el año 1996, la modificación de la Constitución del año 1994 con la incorporación del artículo 129 que consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, previamente a esa normativa o a la vigencia de la legislatura de la ciudad estaban las ordenanzas, y esas ordenanzas mantuvieron su vigencia, algunas de esas mantuvieron su vigencia hasta la actualidad, y es más, si ustedes pueden advertir, la segunda, la 41831, es la ordenanza que determina, fíjense de qué año es, del año 1987, es la ordenanza que determina la prohibición de la instalación de criaderos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta norma es la que nosotros utilizamos y la que llevamos adelante para hacer todos los procedimientos en criaderos, y después van a ver y les voy a mostrar la relevancia que tiene esto desde el punto de vista económico en el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Esto, en el ámbito de la ciudad, dentro de la UFEMA, siempre nos presenta esta dicotomía, estos escenarios tan variantes en los que se conjugan, por un lado, lo que tiene que ver con el delito, con la contravención y con la falta, que siempre se están uno sobre el otro, y siempre son conductas que a veces resultan concurrentes, mientras que una desplaza a la otra. Y por otro lado también tenemos una circunstancia que nos lleva a una confluencia de
competencias en lo que tiene que ver con la nacional, la local y la federal. Y esto también en muchas circunstancias resulta limitante para el desarrollo de las actividades de la UFEMA, porque muchas de las circunstancias en las cuales a veces queremos intervenir son de competencia federal, en función de tratarse o de resguardar intereses nacionales. Entonces esto también implica cierta limitación a lo que tiene que ver con la intervención, cuando no también resulta nacional a partir de los juzgados nacionales de instrucción que intervienen en determinadas materias. Esta confluencia constante también crea distintas circunstancias en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades de la UFEMA. Sin ninguna duda, una de las cuestiones que nosotros tomamos como fundamentales, un poco por lo que también mencionaba con anterioridad la doctora Sacone, y es esto de la protección de la biodiversidad y la relevancia que esto tiene dentro de la protección del ambiente, tiene que ver con la protección animal, ¿no? Y tiene que ver con la relevancia que esto tiene dentro del desarrollo de las actividades de la UFEMA. Y empezar a analizar un poco cuáles son las herramientas que tenemos para llevar adelante esta tarea, y sin ninguna duda, una de las primeras circunstancias, una de las primeras normas que surgen es la 14.346 como la ley, si se quiere, madre, que establece las sanciones respecto de lo que es el maltrato animal en la Argentina. Lo primero que tenemos que advertir claramente es que es una ley sancionada en 1954, digamos, ¿no? Que realmente tiene, ya de por sí eso genera bastantes complejidades, es una ley bastante vieja, obsoleta, vetusta, que parte de la base de conceptos completamente distintos a los actuales, donde los seres sintientes no son protegidos por su esencia, ni por lo que representan en sí mismos, sino que son protegidos en función de su relevancia que tienen como elemento de trabajo para el hombre. En aquella época, en aquel pensamiento, mitad del siglo XX, lo que se establecía, que a su vez viene derivado también de protecciones que tenían que ver con la revolución industrial y con distintos elementos que se tomaban en aquella época, entre los cuales el animal era catalogado, evaluado y era tenido como una herramienta más de trabajo. Entonces, en definitiva, lo que absorbe, lo que toma la 14.346 es este criterio, obviamente claramente antropocéntrico, donde tiende a la protección del animal, de los seres sintientes, como herramientas de trabajo con la utilidad que esto implica para el hombre, digamos, ¿no? Como... Doctor Rolero, perdón que lo interrumpa. Mi nombre es Susana Corinti, yo estoy coordinando, soy la vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario y miembro del Instituto de Derecho Animal, así que soy una seguidora suya. De las charlas y todo. No están avanzando las filminas, no sé si es que efectivamente no están avanzando, por eso lo estoy interrumpiendo en aras de, digamos, de que el material pedagógico que usted nos trasladó pueda ser percibido por los asistentes. No, por eso está bien. lo interrumpí. Nos Perfecto. quedamos en la presentación primera. Perdón, no, hizo muy bien. Yo fui tomando nota digamos, de todas sus referencias de la Constitución de 1994 Nacional con su reforma, con el 129, hacemos un repaso. A ver, vamos a ver, déjeme ver ahora, a ver si doctora, si le podemos hacer, espéreme. Por favor. Sí, tomamos nota de la 14.346 de 1954, que es viejita, ahora estamos parados acá, perfecto. Ahí está. Bueno, ahí se ve. Ahora sí se ve, doctor, Bueno, perfectamente. Si no, cualquier cosa me avisa, doctora, le agradezco mucho. Bueno, entonces les decía, digamos, esta ley, la 14.346, que es una ley bastante vetusta en función de esta circunstancia, pero la verdad es lo único que tenemos en la actualidad para poder llevar adelante la tarea que llevamos adelante, con lo cual... En estas circunstancias creo yo que más allá de esto, la relevancia
para nosotros tiene que ver con tratar de lograr alguna herramienta que nos permita llevar adelante la tarea que venimos llevando adelante, que ahora vamos a charlar un poco de eso y explicando. Ahí lo ven, esto tiene que ver con el Código Procesal Penal. No sé si cambió, doctora. Perfecto, está perfecto. Vamos buenísimo, bien, buenísimo. Si no le digo nada, si no lo interrumpo, ¿sí? Buenísimo, bueno, perfecto. Bueno, esto también a su vez se conjuga con los criterios de los códigos procesales. Acá tenemos el Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esto se conjuga también con los distintos códigos procesales que tiene que ver con la conceptualización respecto de los animales claramente como cosas, digamos, ¿no? Que es la misma conceptualización que en la actualidad, pese a los intentos de reforma que hay, a los proyectos de reforma que hay, tiene el Código Civil, son los mismos que se toma en materia penal. Es decir, los animales rescatados en el marco de un proceso son cosas para el Código Procesal Penal de la ciudad, el Código Procesal Penal nacional y los distintos códigos procesales penales a nivel nacional. Entonces, digo, hay que ir teniendo una idea. Lo importante de esto es tener en claro cuál es el contexto en el cual se va desarrollando la actividad que nosotros venimos llevando adelante para que se entienda claramente lo que cuesta determinadas circunstancias o determinados logros cuando todo el contexto resulta adverso, ¿no? Si ustedes ven, hay una circunstancia también que tiene que ver con el rescate, y esto también plantea otra circunstancia muy compleja que tiene que ver con la adopción o la entrega, en tanto y en cuanto como al tratarse de cosas permanecen vinculadas al proceso hasta su finalidad, digamos, ¿no? Tal como lo establece el código. Entonces dice, la restitución de las cosas que no estuvieran sujetas a comiso serán devueltas a quien se le secuestraron o a quien acredite mejor título mío conforme el Código Civil y Comercial. Pero claramente las referencias siempre se hacen como cosas y esto nos lleva a que en el marco de los procesos penales siempre los animales resultan vinculados de esta forma y esto genera otra complejidad. Desde todo esto del plano jurídico, ¿a qué nos lleva? ¿No? A que básicamente buscamos una imagen quizás un poco extrema, pero nos lleva, muchos lo recordarán, los más jóvenes no, pero nos lleva un poco a Rambo. ¿Se acuerdan? Que Rambo era este ícono de los 80, que era un excombatiente que estaba en el medio de la selva, solo, con un fosforito y encima abajo de la lluvia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el panorama es bastante complicado para el desarrollo de la actividad, en tanto y en cuanto ustedes habrán visto que tenemos una ley vetusta, un contexto que no nos ayuda desde el punto de vista normativo y frente a eso hay que seguir adelante. Lo que ustedes ven ahí es una imagen gráfica de cómo desarrollar o por lo menos en qué contexto desarrollamos el trabajo. Si ustedes se fijan ahí, esa imagen que es un poquito más grande, representa un sillón de odontólogo de los años 50. Si yo les dijera a alguno de ustedes, o si alguno de ustedes entrara a un odontólogo y viera ese equipo con el que lo van a atender, lo más probable es que salgan corriendo raudamente de ese lugar y no quieran recibir ninguna atención en ese lugar, en esas condiciones. Sin embargo, esta circunstancia que quizás llevado al absurdo, uno cobra dimensión, cuando uno lo traslada a lo legal, pareciera ser algo absolutamente normal o que no despierta tanto asombro. Nosotros trabajamos con una ley de 1954, exactamente como ese sillón de odontólogo, y uno podría salir corriendo cuando ve un sillón de odontólogo de esas características, más cuando nosotros trabajamos con una ley de 1954 se nos exigen resultados del siglo XXI. Entonces, digo, es complicado todo lo que tiene que ver con la materia, ¿no? Esto nos lleva frente a una circunstancia de un panorama
complejo entre lo que tiene que ver con las faltas, con la normativa penal, entre lo que resulta una intervención eficaz y una respuesta idónea. Sobre esto trabajamos en todo este contexto, tratando siempre de buscar de qué forma, y esto creo que es lo importante, de qué forma se puede conjugar lo normativo para tratar de lograr una respuesta eficaz e idónea dentro de lo que tiene que ver con el panorama al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y acá hay una cuestión concreta que quiero tomar un minuto para hacer una pequeña reflexión, porque también muchas veces en materia penal se plantea, o en materia ambiental se plantea que la única solución pasa por lo penal, o siempre se tiende a plantear que la protección más eficaz del ambiente resulta en materia penal, y yo creo que esto es un mito, y yo estoy bastante en contra de esta situación, ¿no? Digo, yo creo que la materia penal, en lo que tiene que ver con la protección del ambiente, es relevante, pero no es única. No es ni la única, ni ha demostrado ser la más eficaz a lo largo del tiempo. Y en esto me parece importante entender que la protección en materia ambiental, hoy, en la actualidad, sea dentro de la materia ambiental de la que sea, digo, sea protección de la naturaleza, sea de bosques, sea de contaminación, sea de efluentes, sea de biodiversidad, de ecosistemas, de especies en peligro de extinción, de la materia la que sea, la protección debe surgir de una confluencia normativa que permita aplicar la solución más eficaz en la materia. Es decir, si nosotros solo tomamos la materia penal, nos vamos a dar cuenta que claramente hay deficiencias en la materia penal que nos impiden llevar adelante una protección en la forma y con el alcance que tiene que llevar adelante. Les cuento, les digo algo rápidamente. Yo me tocó estudiar en la facultad cuando empecé mis años en la UBA, en la Facultad de Derecho, cursé en la cátedra del doctor Baigún, de David Baigún, y luego me quedé como ayudante en la cátedra en aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años atrás, por lo menos, o un poco más. En aquella época, el doctor Baigún ya empezaba a trabajar y a desarrollar sus primeros bosquejos en lo que tenía que ver con la penalización de las personas jurídicas, la criminalización de las personas jurídicas, es decir, la sanción penal de las personas jurídicas. Hoy la verdad que tengo que decir que hasta el momento hay un proyecto de Código Penal nuevo que está para ser sancionado, hay un proyecto para sancionar el ecocidio, hay un montón de dogmática penal y todavía seguimos discutiendo la penalización de las personas jurídicas. Yo les digo una sola cosa, imagínense si yo, a cargo de una fiscalía ambiental, todavía estaría pensando cómo o de qué forma voy a penalizar una persona jurídica en lo que tiene que ver con la defensa del ambiente o la lucha contra el maltrato animal. Me quedo sin hacer nada. Nos hubiéramos quedado sin hacer nada. Lo que digo es, hay una cuestión clara que es la siguiente. En la actualidad, la protección del ambiente no nos da tiempo para discusiones dogmáticas. Las discusiones dogmáticas son fabulosas, me encantan para los ámbitos de tertulia, para la facultad, para escribir un montón de libros, me parecen fantásticas, para tomar café, son hermosas las discusiones dogmáticas, pero nosotros, los que estamos todos los días en la trinchera, los que estamos todos los días defendiendo el derecho ambiental día a día, no lo hacemos con la dogmática, lo hacemos realmente con un conjunto de herramientas que tenemos que llevar adelante en la defensa de la... Por eso cuando la doctora Sacone me planteaba la vinculación entre el derecho tributario y la materia ambiental, digo, me pareció una cuestión absolutamente relevante e interesante y atractiva desde lo práctico, porque digo, es una herramienta más que nosotros podemos sumar en la actualidad para trabajar en lo que tiene que ver con la defensa del ambiente y el combate del maltrato animal. Digo, hay que trabajar y hay que meterse en la cabeza que no podemos pensar que solamente
una esfera, una rama del derecho va a ser suficiente en esta situación, en la posición actual en la que estamos. La urgencia que requiere la intervención ambiental en la actualidad, lo primero que requiere es tomar conciencia de la situación en la que estamos. Y lo segundo tiene que ver con una actuación inmediata. Yo no tengo tiempo de esperar a los dogmáticos que sigan discutiendo, me parece bárbaro. Sigan discutiendo, discutan todo lo que quieran, pero yo mientras tanto, todos los días tengo que hacer un montón de cosas. Y la dogmática, en ese sentido, no me aporta ninguna herramienta más que todavía seguir discutiendo la criminalización de un directorio, de una sociedad anónima, en el que parte del directorio votó a favor y parte del directorio votó en contra. Explíquenme cómo vamos a aplicarle el dolo eventual a aquellos que votaron en contra o a aquellos que votaron a favor o a aquellos que se abstuvieron en el medio de una discusión. Pero no es algo nuevo, lo que digo es, no es algo nuevo. Esta discusión es una discusión que se viene dando hace 30 años. Entonces, la verdad es que me llama la atención cuando me quieren venir a plantear que en la actualidad la dicotomía es cómo sancionamos desde el punto de vista penal a los responsables de una multinacional o de una empresa petroquímica o una empresa petrolera que contamina, cuando hace años que lo venimos discutiendo y todavía no tenemos una decisión. ¿Será porque tenemos un grave problema con el principio de culpabilidad? ¿Será porque todavía no podemos lograr resolver cómo hacemos para aplicar el principio de culpabilidad en una persona jurídica? ¿Será por cuestiones tan sencillas como esa? Digo, mientras tanto, digo, tenemos un montón más de herramientas que son subestimadas, que son descartadas, porque uno le dice, la ley de impacto ambiental, es una falta eso, no sirve para nada, perdón. Doctor, no, incluso yo releyendo un poco, digamos, en algún momento, me atrevo a esto porque estoy coordinando, entonces tengo un mini derecho. Incluso por el 75, inciso 18 y 19, que habría que profundizar más, y por el 125 y 126, habría que profundizar más, porque ahí nos dan herramientas constitucionales. Florencia Cortés, vos que estás en constitucional y seguramente vas a profundizar más, pero ahí tenemos mucho material constitucional, porque realmente los tributos son los que nos van a permitir precisamente, doctor, alentar o desalentar estas cuestiones, más aún de lo penal, o sea, muchísimo más, mucho más que cualquier tema eventual penal, porque mire, más, ahí rige el indubio pro reo, ¿no? Y en materia tributaria, ¿qué rige? El indubio pro fisco. Entonces, digamos, ya ganamos con los principios mentores, ¿no? Pero por supuesto, doctora, y no tiene que pedirme disculpas para nada, por intervenir tranquilamente, le agradezco muchísimo. Le digo, me parece una cuestión fundamental y justamente de esto se trata. Por eso me parecía tan importante la charla y por eso agradezco la invitación, porque digo, tenemos que seguir ampliando este concepto, porque en los últimos años se ha trabajado, y esto a costa de los penalistas, obviamente, porque el penalista, ¿qué hace? El penalista cree que todo se resuelve a través del derecho penal, y hace años que está claro que el derecho penal no resuelve problemas. Digo, no, esto tiene que quedar claro y nosotros lo tenemos que tener claro. El derecho penal aplica sanciones respecto de hechos pasados. Entonces, no podemos plantear que la solución a estas cuestiones pasa por el derecho penal cuando tenemos que trabajar hoy por hoy sobre la prevención, sobre desalentar determinadas conductas como una cuestión fundamental, y ahí no lo vamos a encontrar en el derecho penal, claramente no lo vamos a encontrar en el derecho penal. El derecho penal no va a juzgar conductas futuras. Ahora, sí, el resto de las ramas del derecho, y el derecho tributario es una de las ramas fundamentales, va a desalentar la puesta en práctica de determinadas conductas que pueden resultar nocivas para el ambiente. Esto sin ninguna duda. Entonces, digamos, a mí me parece, por eso decía antes, a mí me parece bárbaro los penalistas, y muchos de mis colegas me van a odiar y me van a decir de todo, pero digo, me parece bárbaro que escriban libros, que usen la dogmática. Todos los meses sale un libro distinto de criminalización de empresas contaminantes, criminalización de los directorios de empresas contaminantes, el rol penal de la empresa contaminante,
Me parece bárbaro, escriban todos los libros que quieran, pero nosotros, los que todos los días aplicamos el derecho penal en la trinchera, necesitamos herramientas, tenemos que ser creativos, creativos. Nosotros nos metimos con los criaderos, con una ordenanza, como ustedes lo vieron ahí, con una ordenanza de 1987. 1987, no fuimos a buscar ninguna norma nueva, no nos sancionaron una norma, no nos crearon ningún gabinete, no crearon nada. Buscamos una norma de 1987 y yo les voy a mostrar, tengo acá, les voy a mostrar, ahora que me voy a adelantar un poco a la charla, que bueno, ya se fue un poco de... Pero me parece importante volcar todas las ideas, no sé cuánto tiempo me queda, ustedes me dicen, pero quiero transmitirles una cuestión para que ustedes vean lo que tiene que ver con los números, ¿no? Fíjense, para tener simplemente una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense, esto es lo que tiene que ver con los números, fíjense. Ahí se ven los números, ¿no? Esto es, fíjense, una presentación nada más. Esto es un periodo que tomamos entre octubre del 2020 y octubre del 2022. Ahora luego lo actualizamos, fuimos incorporando, pero fíjense nada más este periodo con la salvedad que tiene, que bueno, obviamente en el contexto actual, hoy mantener una cifra es bastante complejo. Ustedes son mejores que yo en lo que tiene que ver con la actualización y manejan mucho mejor con los números, con lo cual lo van a poder hacer. Pero fíjense esto, octubre de 2020, octubre del 2022. 24 meses hicimos 36 procedimientos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la UFEMA. Los seres sintientes que rescatamos entre domésticos y no domésticos, 2034. La cantidad de perros rescatados en criaderos fueron 310, ¿no? Dentro de esas circunstancias se estableció también que había especies en peligro de extinción detectadas en procedimientos. Todos son los procedimientos. Ahora, fíjense, acá. Fíjense, miren esto. En productos y subproductos de la fauna silvestre, entre los que encontramos cuero de yaguareté, gato montés, atas de ciervo, dama colorado, ciervo axis, cueros de pecaride, de collar, productos y subproductos como gorros de zorro colorado, cuchillos de pata de ñandú, cuchillo de colmillo de jabalí, entre otros, un total aproximado de 4.500.000 pesos. Estamos hablando casi de un año atrás, ¿no? Ya estamos a fines de octubre, principios de noviembre. Estos datos son de un año atrás, con lo cual ustedes súmenle a esa cifra el valor de la inflación y actualícenlo en los montos que quieran. Hoy estaríamos hablando prácticamente de casi 10 millones de pesos, ¿no? En eso. Ejemplares vivos rescatados de la fauna silvestre. Entre los que encontramos cardenales amarillos, guacamayos rojos, guacamayos jacinto, azul, tucanes. Entre todo eso, en el mercado ilegal, un total aproximado de 120 millones de pesos para octubre del 2022, con lo cual aplicándole simplemente una inflación del 100%, estamos arriba de hoy por hoy de los 240 millones de pesos, ¿no? O sea, entre esto, nada más estamos en 124.500.000 pesos. Ustedes actualícenlo de la forma que corresponda, tal como lo veníamos haciendo. Estas son las cantidades de lo que tiene que ver con los criaderos, ¿no? Los criaderos transformados de cantidad de individuos a valores en el mercado ilegal. 71 millones y medio hace un año, en octubre del 2022, con lo cual, simplemente sumándole el 100% de inflación, estamos en 140 millones aproximadamente. Sumamos todo esto, en aquella época, en aquel momento, en octubre del 2022, con el valor de referencia del valor del dólar, tomándolo como un valor de referencia a nivel internacional, estábamos en 1.180.000 dólares, ¿no? O sea, estábamos en una cifra que era realmente muy relevante en lo que tiene que ver con el tráfico. Entonces, lo que digo es, no es verdad que el tráfico no existe.
no es verdad que el comercio ilegal no existe. Y por otro lado, no es verdad que esto no es una actividad rentable desde el punto de vista económico. Nosotros lo hemos llevado adelante y lo hemos acreditado. Y hoy por hoy está acreditado que en la ciudad de Buenos Aires, gracias al trabajo que se hizo desde la UFEMA, hay un comercio ilegal y que ese comercio ilegal mueve cifras que realmente son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, lo digo no se trata solo de atacar esto desde la esfera penal. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la esfera penal. Vamos a seguir trabajando con el consultorio odontológico del 57, vamos a seguir trabajando con el Falcon del 57, vamos a seguir trabajando con lo que tengamos a mano. Pero lo que tiene que quedar claro es que no podemos pensar que esto se ataca solo desde la esfera penal. Digo, después será cuestión de los tributaristas. Y aparte, doctor, con una mirada tributaria, ese valor que usted pasó, si fuera una sociedad, pagaría el 35% de ganancias más el 21% de IVA, que es recaudación que no hubo. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con los criaderos ni con todo esto, pero digamos, hay que pensar, si bien esta charla puede ser un disparador, ¿no es cierto?, en una política tributaria que integre estas cuestiones, ya sea para fomentar, desalentar, incluso si esto existe, bueno, que exista y que pague impuestos, ¿no? Mínimamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la principal cuestión ahora, y me parece que en esto ustedes tienen una opinión más relevante, y creo que el verdadero debate pasa en este sentido, y a mí la verdad que estaría ansioso después por que me comentaran las opiniones, pero yo creo que el debate pasa por determinar si durante el periodo que se acredita el desarrollo de la actividad, aun cuando se trate de una actividad que resulte ilegal, les corresponde o les hubiera correspondido o les puede ser ejecutado un tributo respecto a ese periodo. ¿Qué quiero decir? Los criaderos o el tráfico de fauna es una actividad que desarrolla grandes cantidades económicas. El que tiene un criadero lo tiene porque tiene una finalidad de lucro, como ustedes habrán visto ahí. Todo representa el desarrollo de una actividad económica. El último procedimiento que hicimos, nosotros hicimos un procedimiento donde rescatamos 19 perros de la raza Shiba Inu. La raza Shiba Inu rescatamos 19. Cada uno de esos que rescatamos están valuados aproximadamente en $1.500 o más. En algunos casos llega a $1.700, $1.800 por cada uno. 19 rescatamos nosotros y comprobamos el desarrollo de una actividad en más de 12 meses, por ejemplo. Ahora, pregunto, en esa circunstancia, en esa cantidad y en esos volúmenes, ¿cuál hubiera sido lo que hubiera correspondido tributar respecto a esa actividad? Claro, es que es más, por eso le digo, y ahí hay empleo no registrado, digamos, si vamos a empezar a sumar, porque hay gente trabajando en negro, y esa gente que, digamos, que gana este dinero, ¿cómo ingresa al mercado estas, entre comillas, ganancias? O sea, hay realmente que hacer un trabajo muy profundo, tomando las experiencias de ustedes, prácticas, aunque sea con el Falcon, ¿sí? Aunque sea, digamos, como Rocky, pero digamos hay que trabajar desde el campo. No digo que no valorar la inteligencia artificial, pero hay realidades que existen. Y estas realidades son las que nos permiten aplicar a partir del principio de realidad económica, ver cómo avanzamos en materia tributaria, ¿no? Mire, yo le quiero mostrar una cosa más y no me quiero extender más porque... No, vamos a tener que ir redondeando sin perjuicio de que pensemos para más adelante otra charla. No hay problema. Le quiero mostrar solo una cosa más y ya con esto termino. Pero les quiero mostrar una cosa que me parece importante. Fíjense esto, ¿no? Ustedes ven ahí, ven dos cabezas de tiburón. Acá hay tortugas marinas y esto es otra cabeza de tiburón. Entre septiembre del 2021 y junio del 2023 secuestramos 3 toneladas de mercadería en infracción, habida cuenta su falta de trazabilidad, ¿no? Empezamos a hacer procedimientos
en las pescaderías. Alguno quizás se habrá enterado, uno de los principales procedimientos que llevamos adelante fue en algunas pescaderías de Belgrano, y después llevamos a otra en otro lado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esos procedimientos? Esos que ustedes vieron son todas especies en peligro de extinción. Esas son especies en peligro de extinción provenientes de la caza ilegal y de la caza furtiva, de la pesca furtiva e ilegal. No tienen trazabilidad justamente por eso, porque el origen, su procedencia es ilícita, ¿no? Nosotros intervenimos por una cuestión bromatológica, simplemente por una cuestión bromatológica, porque no hay normativa alguna, que una vez que está en las condiciones en las que está nos permite intervenir, con lo cual intervenimos por una cuestión bromatológica. Digo, ¿la única respuesta en ese caso es penal? ¿La única respuesta es penal? Para nada, digamos, esto es lo ilógico. Tenemos que empezar a pensar que esto debe ser abarcado desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la falta, desde el punto de vista contravencional, desde el punto de vista de la herramienta que tengamos adelante para seguir trabajando en la materia. Esto es lo fundamental. Si ustedes me dicen, en qué momento se llevó adelante un procedimiento de estas características en lo que tiene que ver con la defensa y la protección de las especies en peligro de extinción? Nunca. Ahora, nosotros vamos a las pescaderías para llevar adelante estos procedimientos. ¿Cuál es la finalidad? Desalentar que alguien compre y pague por la venta de este tipo de seres que están siendo depredados. Estamos nosotros solos, perfecto, lo llevamos adelante nosotros solos. Ahora, si nosotros a eso le sumaríamos una presión tributaria, le llevaríamos adelante con otro montón de circunstancias que llevara a que nadie quisiera tener un procedimiento de estas características, entonces lo que lograríamos es que desalentar el consumo de este tipo de seres que están siendo depredados. No importa, nosotros seguimos. Sí, doctor Carlos, mire, justamente a propósito de que usted estaba hablando, yo entré a ver, hay un fallo del 3 de agosto del 2023, Granja Tres Arroyos, de la Corte, que hoy lo comenta la doctora Laura Karchenboim en ámbito financiero, en suplemento fiscal, para los que quieran, y en el año 2016 esta empresa interpone contra la Municipalidad de Río Cuarto una acción declarativa de inconstitucionalidad justamente por un tema bromatológico. Entonces, fíjese cómo articulando estas herramientas que tenemos con una mirada práctica, como usted la plantea, bueno, a ver, ¿qué tenemos para hacer? Porque acá es un tema de un municipio con un control bromatológico, pero es un tributo. O sea, hay que empezar a pensar desde esta mirada, dejando lo penal o teniendo lo penal como un aspecto más, pero no excluyente. Exactamente, creo que esa es la cuestión fundamental. Me parece que era un poco esto la idea de transmitir esto, es decir, tenemos que abrir la cabeza. Los que trabajamos en la protección del ambiente tenemos la misión y la función de abrir la cabeza, de no cerrarnos y de buscar todas las herramientas que tenemos para lograr la mejor y la más eficaz defensa y protección del ambiente en su criterio y su concepto más amplio. Esta era un poco la idea. Muchísimas gracias por el espacio, Un gusto haber estado y como siempre a disposición para lo que resulte necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque fue fundamental su experiencia, su conocimiento, su punto de vista para ayudarnos a lo que venimos hablando, ¿no? Y sosteniendo, y ahora dar mayor visibilidad a estos temas y tratar de unirnos, o sea, hay que trabajar en equipo, ya no más separados, hay que trabajar en equipo, ser creativo, como dijo usted. Si me permite un minuto, quiero mencionar 4 tipos de tributos que de acuerdo a la Corte, doctora Susana, ¿puede ser? O lo hago al final y... Estamos avanzando, yo ahora vayamos avanzando como podamos y, bueno, y tenemos hasta cuánto tenemos, hasta las 16, tendremos 20 minutos más, por ejemplo, ¿sí? Así expone Florencia. Bárbaro. Vamos.
Flor, te pido permiso, 2 minutitos que quiero mencionar relacionado con la actividad que comentó el doctor, 4 tipos de tributos que ya uno se está implementando en Uruguay. A ver si puedo compartir ahora y si no, no importa, lo menciono. Uno de los tributos que ya lo mencionó el doctor con el tema de la pescadería, son los tributos ecológicos incentivadores, ¿sí? Que además de generar ingresos para financiar actividades medioambientales, sirve para sensibilizar a los obligados al pago de consecuencias que son nocivas a los comportamientos. Por ejemplo, en el caso de contaminación, llevar a los límites tolerables. Otro de los tributos que se pueden utilizar son los llamados tributos ecológicos redistributivos. Estos 2 tributos ya se han probado y en este último tienen la misión de recuperar el costo de los daños ambientales a cargo de los contaminadores o de los que realizan los daños y convertir antieconómico esa actividad. Ahora, en relación puntual al tema derecho animal, hay un impuesto que se llama de carácter prohibitivo, que ya la Corte se ha apresado su constitucionalidad en supuesto de determinada actividad que en virtud de la Constitución su naturaleza debe estar prohibida. En principio, estos tipos de impuestos se han utilizado para los casos de trata de personas. Y la finalidad, el principio por el cual la Corte se sostuvo su constitucionalidad, está relacionado con el principio de justicia social, ¿sí? En Uruguay se ha aplicado recientemente una ley que está relacionada, la Ley de Protección de Bienestar y Tenencia de Animales, mezcla los distintos instrumentos fiscales, mezcla la parte penal como normas de derecho penal, normas de derecho administrativos, y en la parte tributaria mencionan instrumentos como sanciones, pero también este tipo de impuestos de carácter prohibitivo. Les invito a que el que le interesa lo puede leer. Y el otro impuesto que también podría llegar a ser conveniente y que lo hemos charlado y debatido varias veces, relacionado con básicamente lo que hablábamos recién, ¿no? La gravabilidad del enriquecimiento económico de ciertas actividades ilícitas. Que por un lado, o sea, hay varias teorías. Hay una teoría que sostiene que en realidad el Estado lo que considera delito no lo podría gravar. Pero hay otras teorías ya más modernas, inclusive que están aplicándose este tipo de tributos, están relacionados con el ingreso más que nada. ¿Por qué? Porque derecho tributario lo que sostiene, el derecho, y básicamente lo que sostiene esta teoría de gravabilidad al enriquecimiento económico de actividades ilícitas o de delito, es la generación de riqueza. Y en definitiva, como hablábamos recién, y que ustedes mismos comentaban, la doctora Susana y el doctor Carlos, o sea, la doctora Corinti y el doctor Santurian, de cómo a través de delitos o actividades totalmente ilícitas, la generación de riqueza que se mueve, ¿no? Y que se podría tranquilamente utilizar estos instrumentos que nosotros, y darles herramientas también, y trabajar en equipo, ¿no? O sea, juntando toda la normativa. Me quedaron un par de mitos más, y los bonos azules y los bonos verdes. Preferiría darle la palabra a la doctora Cortés, y en todo caso, si nos queda un poquito de tiempo, vemos si hay preguntas, y si no, cualquier cosa los comento al final. ¿Les parece bien? Para poder llegar y darle la palabra a ella. Doctora Corín. Perdón, sí, tenía apagado el micrófono. Sí, por supuesto. Le damos la palabra. Vamos. Y cualquier cosa, si nos queda un poquito de tiempo, hablamos de los bonos verdes y bonos azules. Básicamente son títulos negociables, instrumentos negociables que están autorizados por la Comisión Nacional de Valores para fomentar todo tipo de inversiones verdes o azules en el mar o en la naturaleza y conservación de animales, en resumen. Pero bueno, el cambio climático es una realidad actual, y la doctora Cortés
nos va a hablar mucho de eso. Gracias, Bueno, muchas gracias a todos por darme lugar al exponer. bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos y vamos a hablar brevemente, en honor al tiempo que nos queda. Vamos a continuar con el tema del cambio climático, que es un tema súper importante en derecho ambiental. Naciones Unidas va a definir al cambio climático como una de las variaciones que se producen a lo largo del tiempo, justamente por las altas temperaturas y los patrones climatológicos, pero acá hay algo clave, ¿no? Que estos cambios, si bien pueden ser naturales, la realidad es que desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de este cambio climático. Entonces, dentro de todos los índices que se estiman para poder ver cuál es el vector de mayor incidencia, se encuentra la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas. Entonces, la quema de estos combustibles fósiles lo que hace es generar gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y justamente produciendo, en consecuencia, la elevación de estas altas temperaturas. Las emisiones de estos gases que producen este efecto invernadero son principalmente estimuladas a través del dióxido del carbono y del metano. Y estos proceden en gran medida del uso de los combustibles. Por eso otro de los factores que influyen en el calentamiento global son el desmonte de las tierras, de los bosques, que también son grandes liberadores de oxígeno puro. Dentro de las otras actividades que se consideran contaminantes están en mucho menor medida la agricultura y las actividades ya relacionadas con emisiones en general. Pero nuestro país no fue ajeno, digamos, al proceso de adopción que en materia mundial y global se tuvo en cuenta a la hora de justamente sostener medidas que contribuyan a detener o al menos reducir las consecuencias derivadas de este cambio climático. Y hay una norma que es anterior inclusive a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que es una norma que habla de residuos peligrosos. Esta norma ya vislumbraba un poco todo lo que estaba pasando a nivel global con el tema del tratamiento de los desechos, pero, digamos, el principal quiebre se produce con la incorporación del artículo 41, que, como lo mencionábamos anteriormente, postula este derecho a un ambiente sano y se establece como un bien jurídico protegido. Y esto es algo sumamente importante, ¿no? Porque dentro de las diferentes alternativas regulatorias con las que cuentan los estados a la hora de proteger el medio ambiente y enfrentar justamente este cambio climático, y acá ya nos vamos digamos, a sumergir en nuestra materia, son básicamente dos: medidas tributarias justamente que alienten las conductas o que las desincentiven, lo que en nuestra materia se traduce a tributos ambientales o beneficios fiscales. Esos serían como los dos estándares, ¿no? Establecer un tributo ambiental o establecer un beneficio fiscal justamente para poder incentivar ciertas conductas. Entonces, en ese sentido, nuestro país, con la última reforma, la 27430 de reforma tributaria, cuando menciona el proyecto de ley de carbono, si bien es una ley que data del año 1991, en los debates legislativos se trata de que esta revisión al impuesto obedece a un sentido de protección al medio ambiente, justamente porque, como mencionábamos al principio de la exposición, el dióxido de carbono es uno de los mayores contaminantes y que incide en una sola etapa del impuesto cuando se pensó, y es en la circulación. Entonces, bueno, la norma nos va a establecer diferentes tipos de combustible, pero lo que queríamos traer a colación a modo ejemplificativo, y bueno, creo que a diferencia de lo que nos hablaba el fiscal y del Falcon, acá la materia ambiental, por lo menos en lo que vamos a traer a colación respecto de los tributos, ha tenido un poquito más de movimiento, porque, por ejemplo, les traje el decreto 331 del año 2017, que si bien ahora no está vigente ahora en la actualidad, sí tuvo varias modificaciones y se extendió en varias ocasiones su vigencia, y está bueno traerlo al análisis porque funciona como vector a la hora de evaluar cómo fue cambiando la visión del impuesto, ¿no? Este decreto data, como lo dije previamente, del año 2017 y estaba dirigido a la industria automotriz con el objetivo justamente de implementar un recambio en las motorizaciones, es decir, pasar de los motores convencionales de combustión interna a
otro tipo de motores a través de la importación de justamente tecnologías mucho más avanzadas que dejen y que utilicen tecnología alternativa, ¿sí? Entonces, a través de este decreto lo que se utilizó fue la reducción transitoria de derechos de importación de extrazona, justamente para estos vehículos que incorporan la motorización alternativa, y dentro de esta motorización alternativa estaban, mejor dicho, los vehículos híbridos, ¿sí? Que son propulsados por motor eléctrico y alternativamente o en forma conjunta por motores de combustión interna, los vehículos eléctricos y los vehículos a hidrógeno, ¿sí? Este arancel de importaciones era reducido y también, a su vez, tenía una contemplación respecto de si eran vehículos que estaban armados, semiarmados o completamente desarmados, fijándose una alícuota distinta que se ponderaba en un 5, en un 2 o en un 0% respectivamente. Ahora, respecto del tratamiento de los residuos, y volviendo a este tema, en el año 1991, a través de la ley 24051, se va a regular todo lo que es generación, manipulación y tratamiento de residuos peligrosos. Se define qué es lo que se considera como un residuo peligroso. Y retomando el artículo 41, que dice que todos los habitantes gozan de este derecho a un ambiente sano, equilibrado, y que toda actividad productiva que se realice debe efectuarse sin comprometer a las generaciones futuras. Y creo que acá es un poco lo que se transparenta, ¿no? La importancia de tener en cuenta a las generaciones futuras a la hora de pensar el derecho al medio ambiente, porque a veces pecamos de pensar demasiado en el presente, pero todas las actividades que nosotros fomentemos o que nosotros bueno, no me sale la palabra, no me entendieron, van a afectar a las generaciones futuras, digo, y las decisiones se están tomando ahora en la actualidad. Entonces, parece que a lo mejor cuando hablamos de este tipo de actividades, de beneficios, de cuestiones que queremos incentivar, digo... O querés desincentivar, no, ahora no me sale a mí, pero sí eso que querés decir. Desincentivar. Y entonces, el artículo 41 específicamente nos consagra esto, porque vieron que muchas veces uno cae en poder enumerar de manera sucinta los artículos constitucionales, pero a veces se pierde en que dentro de este mismo artículo se está pensando en las generaciones futuras, y nosotros como operadores del derecho tenemos que también recoger este guante y tener esto en cuenta, de que esta normativa, que son en definitiva las herramientas, como hablábamos hace un ratito, que tenemos a disposición, como operadores del derecho tenemos la actividad, en mi caso, de quizás participar en la producción de la norma, pero a lo mejor le pasa como al fiscal en la aplicación y por tanto necesita la norma, o como la doctora Sacone, que necesita la aplicación para poder defender a su cliente. Todos vamos a encontrarnos interpelados por las sanciones de estas normas, ¿no? Entonces, es importante esto, porque luego el tema de residuos peligrosos no terminó ahí, sino que a partir de este año hay un decreto que es el 392 del año 2023, que habla de residuos peligrosos no valorizados, y que en este sentido el decreto establece restricciones a la importación de residuos peligrosos, porque esto es otro tema que ocurre en nuestro país, la importación de basura, digámoslo en términos coloquiales, ¿sí? Entonces, esto obviamente incide, como hablamos, y como lo contiene el artículo 41, no solamente en el presente, sino en las generaciones futuras. Y el artículo 5 de este decreto establece específicamente la prohibición de la introducción de este tipo de importaciones, no solamente de todo lo que es el área de la República Argentina, sino el área aduanera especial y las áreas francas creadas o por crearse. De modo que es un decreto que contempla no solamente el territorio existente, sino el territorio a poder crearse, ¿sí? Y para finalizar este breve análisis normativo, quiero hacer una mención especial a un proyecto de ley que me parece que, si bien es un proyecto de ley, no es ley todavía, me parece que tiene que ver con este ejemplo de, a través de los tributos podemos fomentar actividades o podemos no favorecerlas, esa palabra, ¿sí? Que este proyecto de ley se titula Régimen de Promoción del Hidrógeno, ¿sí? Y este régimen de promoción lo que hace es establecer
la promoción del hidrógeno, pero además los beneficios fiscales son muy importantes que trae esta norma porque se trata de la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, de la devolución anticipada del IVA, de la extensión del plazo para poder computar quebrantos, de exenciones impositivas respecto de ciertos bienes y de una estabilidad fiscal hasta por 30 años. Entonces, lo que es este proyecto en materia ambiental y respecto de los beneficios tributarios es un proyecto que tiene muchos beneficios y se establece a la vez dentro de este proyecto diferentes tipos de fuentes. Se habla de fuentes de energías renovables, se habla de hidrógeno verde, hidrógeno azul y hidrógeno rosa, cada uno responde a una clasificación distinta, ¿no? El hidrógeno verde es aquel que es obtenido total y exclusivamente de fuentes de energía renovable. En tanto, el que es de fuente azul se obtiene a partir de procesos que involucran la utilización de las transformaciones de estos combustibles fósiles, y el rosa es aquel producido a partir de energía generada exclusivamente de fuentes de origen nuclear. Perdón, ¿me querían decir algo? ¿No? Ok. Entonces, 1542. Voy a hablar rápido de un fallo que me parece que también es súper ilustrativo y para esto le voy a acompañar con unas fotos. Les quiero mostrar. Un segundito, ¿eh? Ustedes seguramente habrán escuchado hablar del fallo Mendoza. Es un fallo de los más importantes en esta materia porque estableció en materia ambiental el reconocimiento de derechos de una manera absolutamente especial, ¿no? El caso se llama Mendoza Beatriz y otros contra Estado Nacional y es un fallo del año 2008, ¿sí? Esta causa es iniciada por vecinos en su propio derecho y en representación de sus hijos menores, justamente por verse damnificados por la contaminación ambiental causada por la cuenca, si ustedes la conocen, Matanza-Riachuelo, ¿sí? Este grupo de personas lo que hace es demandar no solamente al Estado Nacional, sino también al Estado de la provincia, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a varios de los municipios. Entonces, justamente hay diversas peticiones con la demanda, pero una de las peticiones es expresamente la recomposición de este daño ambiental colectivo que se produce a la luz del artículo 41 de la Constitución. Entonces, esta cuenca Matanza-Riachuelo cubre un área de 2.200 kilómetros. Es un área muy, muy extensa, con lo cual todo lo que tiene que ver, digamos, cuál era la afectación de estos vecinos, entre otras cosas, y para lo que el análisis de este caso nos interesa es justamente la contaminación ambiental, y no solamente la contaminación ambiental, sino que las enfermedades que fueron contrayendo todas las poblaciones que vivían en zonas aledañas, porque esta gente vivía a la veda prácticamente del Riachuelo. No sé si alguna vez alguno ha tenido la posibilidad de escuchar el caso, o de trabajar con alguien de la fiscalía, o alguno de los gobiernos con competencia, pero realmente la gente vivía muy mal, vivía sin nada, y se ha probado que fueron perjudicados a través de la contaminación. Y que, de hecho, una de las cuestiones que se reclamaban, además de la afectación propia de la contaminación, es las afectaciones que en la propia salud habían tenido. Entonces, este caso es un caso muy importante, porque a partir de esto se crea inclusive una autoridad de aplicación a través de la ley 26.168, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, con el fin justamente de poder ordenar todo lo que es la competencia de cada una de las jurisdicciones que atraviesa toda esta extensión de 2.200 metros, y para ponerlo en una foto, quiero que vean cómo está ahora, no sé si lo pueden ver, así está ahora, pero antes todas estas casas estaban, yo tuve la oportunidad, esto es el camino de Sirga específicamente, tuve la oportunidad de ir antes y en el
digamos, en el interín de cómo se iba modificando y viendo cómo se reubicaban cada una de esas personas, viendo cómo las autoridades, yo lo vi quizás específicamente desde el lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ustedes saben que atraviesa por su extensión a los 3 gobiernos provinciales, a los 3 entes de jurisdicción, y es realmente un cambio. Ustedes fíjense cómo hacia al extremo superior se ve que las casas vivía, o sea, la gente vivía prácticamente a la vera del río y todo eso era contaminado. Y trayendo un poco a colación lo que hablábamos anteriormente, también se plantea el tema de la responsabilidad jurídica, pero lo que quería que vean es de manera ejemplificativa como un fallo de la Corte que ordena, no hace lugar a todas las pretensiones, pero sí de manera contundente a lo que es la responsabilidad con la afectación al daño ambiental, y en razón de eso cómo hay una actividad de hacer por parte del Estado, y después, no quiero por una cuestión de tiempo continuar, pero sí después se le pide, y si hay un seguimiento respecto de cómo se va implementando el reordenamiento no solamente de las personas, sino la purificación del agua, de todos los afluentes. Es súper interesante, pero bueno, quería mostrarle en fotos cómo es y cómo vivía la gente antes y cómo vivía la gente ahora, y obviamente esto, lejos de estar terminado, se continúa, pero realmente cuando uno lo puede observar es muy impactante cómo el derecho ambiental y la implementación de este tipo de acciones para el ahora, no solamente para el futuro, en este caso para estas personas que vivían ahí para el ahora, cómo les cambia la vida, ¿no? Y creo que esto es a lo que estamos llamados quizás a poder, con nuestra conducta, con nuestra expertise y desde cada uno desde nuestro lugar, poder alentar y fomentar este tipo de acciones que le pueden cambiar la vida a las personas. Bueno, llegamos al final, por así decirlo, al final de hoy, nada más. No sé si la doctora Sacone quiere hacer algún agregado más. Bueno, en realidad vamos a dejarle por si tienen algunas preguntas, ¿sí? Sí. Y en todo caso, si vemos que no hay preguntas, explico algo de los bonos y demás. Mira, yo lo que tengo aquí anotado, que la doctora Gómez Núñez preguntaba cuál era la norma provincial que en su momento vos habías estado exponiendo, Gabriela, está en el chat al principio. Estimo que va a estar la respuesta en el material que vos envíes, con lo cual... sí, igualmente si se refería al... Doctoras, si se refería a la no gravabilidad en el canon y en derecho en energía renovable, es la ley 27.191. Y el Código Fiscal de Puerto Madryn estableció este tributo recientemente, ¿sí? Grabando estas actividades. No sé si se refiere a eso, si no, igualmente voy a pasar el PDF, igual, que lamentablemente... Van a estar las filminas. Yo diría, si ahí está diciendo la doctora... bueno, Gómez, bárbaro, gracias. Ahí estamos. Bueno, no sé si les parece cerrar y no sé, yo creo que Gabriela está avanzado, digamos, están establecidos las pautas, mismo con Florencia. Creo que esto recién empieza. Vos querías hablar de los bonos celestes y los bonos verdes. Quizá tenemos un montón de información. Sí. Yo creo que podemos ya preparar una charla para marzo del año que viene, profundizando todos estos temas, porque hay mucho. Hoy tuvimos mucha información. Y tenemos que procesarlo. No sé, ¿querés decir algo en 2 palabras? Sí, yo lo que quiero decir es algo que también, como para cerrar, 2 mitos en 2 segundos. El primer mito es, hay un mito que hay una teoría que se llama el quien contamina paga, que eran unos tributos ecológicos que se implementaron desde el año 70, no funcionaron, pero
Hoy la realidad es diferente, ¿sí? Porque una cosa es que se vea a los recursos, uso el agua, el suelo, el aire, con criterios económicos, pero cuando ya entra a jugar derechos humanos como el derecho a la salud, la tributación tiene que ser diferente, ¿sí? Tienen que aplicarse los tributos prohibitivos y no regulaciones, porque las regulaciones hacen negociables a los grupos de presión. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hay otro mito que dicen que en Argentina no se puede, que eso se puede aplicar en otras sociedades. En primer lugar, tenemos que empoderarnos porque todos nos merecemos como argentinos vivir en un ambiente sano para nosotros y para nuestros hijos. Y después que ya hay los municipios, ya están implementando las ecotasas, por ejemplo, los envases no retornables. Si lo pueden hacer los municipios, ¿cómo no lo podemos elevar a nación y provincia? Hay mucho para trabajar, tenemos que tener esperanza, tenemos que trabajar en equipo, no es solamente tributación, penal, todo por separado. No, tenemos que trabajar en equipo. Es hora de unirnos, agarrarnos los brazos, las manos, y para el mayor bien de todos, ¿sí? Y de todos los intereses y de todos los involucrados. Eso nada más que quiero decir y dar las gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes. ¿Y alguna pregunta más? A ver, si queda alguna pregunta más pendiente, no, ahí estamos. Bueno, para cerrar, como tomo las palabras de las chicas y del doctor Rolero, aprovechemos lo que sabemos, la profesión y todo lo que podamos ver con una perspectiva, ¿no?, constitucional, convencional. También revisemos qué dicen los tratados internacionales en todo esto. No nos olvidemos del 75, inciso 22. Y bueno, nos vemos en la próxima de tributos ambientales. Chao. Perfecto. Muchas gracias a todos.